Aportes sociológicos de Herbert Spencer. Herbert Spencer, clásico de la sociología, vivió en el siglo XIX. Aunque de formación técnica, trabajó todo tipo de disciplinas: la sociología, la filosofía, las matemáticas, etc. Tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Partidario del darwinismo social, que implica la sobrevivencia de los más fuertes. Firme defensor del individuo, libertades individuales y del liberalismo más radical. Historia. Herbert Spencer, en 1820-1903, nació en Derby, Inglaterra, el 27 de abril de 1820. Su familia formaba parte de la pequeña burguesía de la ciudad. Su padre, William George Spencer, era seguidor de la religión metodista. Utilizó de forma sistemática los conceptos de estructura y función. Destacamos que toda sociedad está estructurada en la medida de cómo está organizada, con sus instituciones, organizaciones, normas, etc. Toda esa organización es posible en la medida que funcionan en relación al desarrollo social. El pensamiento de Herbert Spencer. Herbert Spencer fue un ferviente individualista, destacada figura del evolucionismo filosófico, es decir, poner la filosofía en concordancia con la modernidad industrial inglesa. Crítico con todo tipo de autoridad, el británico elaboró una teoría general del progreso humano que combinó el evolucionismo darwinista en Gran Bretaña con una sociología de corte organicista, convirtiéndose en un ilustre positivista. A partir de la premisa organicista, Spencer busca con un enfoque positivista una teoría de la evolución, válida tanto para el mundo natural como para el mundo social. Defiende la existencia de una ley universal de la evolución que guía todo proceso natural y social. La analogía orgánica. Bueno, esta teoría propone que la sociedad tiene una estructura y funcionamiento análogo e idéntico al que tendría un ser vivo. Y de hecho, inicialmente el propio autor llega a indicar que una sociedad es un organismo en sí. Spencer busca la analogía entre el organismo biológico y el organismo social. Por ello compara los cambios en la estructura del cuerpo a lo largo del tiempo y la interdependencia de las partes anatómicas, y los órganos con los conceptos de división del trabajo y el crecimiento económico. Analogía entre la sociedad y los organismos biológicos. Esta teoría se convierte en un gran aporte de Spencer. Ayuda a comprender que el desarrollo o evolución de las sociedades es similar a los organismos biológicos. Las sociedades son organismos compuestos, estructurados, organizados, ejemplificando
las sociedades tienen sus instituciones, organizaciones, sus normas de funcionamiento, etc. Los organismos biológicos también. Una abeja tiene sus alas, su cabeza, sus ojos, etc. Todos esos miembros evolucionan. Ese contraste implica la analogía orgánica. Bien, leyes biológicas. Otra de las contribuciones de Spencer y que establece el inicio de su vinculación con las ideas evolucionistas se encuentra en su teoría de la evolución, la cual establece la existencia de mecanismos regulatorios en las poblaciones que permiten que éstas puedan ser variables, evolucionar y diferenciarse. Spencer aduce a la supervivencia de los más aptos, lo que implica leyes naturales. En una selva sobreviven los más fuertes, incluso a costa de los más débiles. Ocurre con las plantas, animales, seres humanos, sociedad y organismos biológicos. En las sociedades pueden reproducirse de generación en generación. Para Spencer, la sociedad es un organismo evolucionando hacia formas más complejas de acuerdo a la ley de la vida, de acuerdo al principio de la sobrevivencia del más fuerte a nivel individual y social. En las sociedades modernas encontramos, en muchos casos, sobrevive, el que concentra más riqueza o poder. Los seres vivos no todos sobreviven en ambientes difíciles. Heterogéneo. La indefinición implica una situación social e individual homogénea, es decir, sociedades simples, muy mecanizadas, poco desarrolladas, en transición a lo definido, desarrollado o complejo, a mejores niveles de orden social. En este caso se expresa una transición de lo homogéneo a lo heterogéneo. Hay una expresión de desarrollo de lo simple a lo complejo. Toda sociedad pasa por un estado simple, es decir, sin complejidad, pero transitan a estados complejos, es decir, sus instituciones se desarrollan porque tienen más personal, más servicios, más eficiencia, más capacidad. Eso implica niveles de heterogeneidad. Esta teoría se expresa en sociedades industriales y no industriales, en tanto sociedades que no están industrializadas no tienen el nivel de heterogeneidad y se convierten en sociedades simples. Idea y principio. Entre más heterogénea es una sociedad u organismo, implica más desarrollo social.
Los organismos y sociedades pasan por un estado homogéneo para entrar a una heterogeneidad. En este sentido nos encontramos que al igual que cualquier animal o ser vivo, las sociedades nacen, crecen, se reproducen y mueren. Además de aumentar su complejidad e ir haciéndose cada vez más complejas. Asimismo se organizan a partir de una estructura que irá haciéndose más compleja según el nivel de evolución del organismo, y tendrán distintos sistemas encargados de diferentes funciones. Sin embargo, en todo este proceso, los mejores adaptados son los que permanecen. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la revolución industrial, en la que los artesanos, peor adaptados a la nueva situación, pues sucumbieron ante nuevas formas de producción, como los empresarios industriales, por ejemplo. Considerado uno de los grandes filósofos del evolucionismo, Heriberto Spencer nació en Derby, Inglaterra, en 1820, y siempre tomó como modelo a la naturaleza. A partir de ella, construyó sus ideas. Su trabajo fue amplio, abarcó múltiples aspectos, pero en lo concerniente a la educación, su obra más destacada es Ensayo sobre la educación intelectual, moral y física, obra dividida en 4 capítulos en los que trata de los conocimientos de mayor valor, de la educación intelectual, de la educación moral y de la educación física respectivamente. Spencer otorgó gran importancia al valor de los conocimientos y enfatizó cómo debemos vivir y ejercer la individualidad en todas las direcciones. A partir de este punto, clasificó la actividad del individuo en 5 ramas: la que sirve directamente a la propia conservación, la que sirve para la conservación de un modo indirecto, la que tiene por finalidad la educación y disciplina de la prole, la que se refiere a las relaciones sociales y políticas, y por último, la que ocupa el tiempo libre y al mismo tiempo satisface el gusto y el sentimiento. Según Spencer, la educación debe uniformar el proceso de evolución mental. Debe procederse, afirmaba, de lo sencillo a lo complejo, proceder en la instrucción de lo concreto a lo abstracto, de lo empírico a lo racional, y sobre todo acostumbrar a los niños a la investigación, a la deducción de conclusiones y sobre todo a observar si la cultura es agradable o no para ellos. En cuanto a la educación moral, compartió ideas con Rousseau, Pestalozzi y Kant, entre otros. Para él, la moral es un proceso evolutivo que va de la crueldad y salvajismo del hombre primitivo hasta lo más elevado. Propugnó que sea el niño quien experimente las consecuencias de su torpeza o falta, pero también recomienda la benevolencia como un medio más eficaz que el rigor. Spencer resalta la importancia de la cultura física en la juventud, así como la existencia de una moralidad física. Observador atento, Spencer hace particular énfasis en la alimentación de los niños. Recomienda un mayor cuidado en la dieta de los pequeños, aboga por un relajamiento en la vestimenta y lamenta que el ejercicio físico sea exclusivo para los varones. Finalmente, recomienda un equilibrio entre la gimnasia y los juegos corrientes. Spencer muere en la ciudad de Brighton en 1903, sin tiempo para atestiguar la influencia que sus teorías tuvieron en Inglaterra y Francia.